Alisten sus Biblias porque comenzamos. Febrero 2. Oferta superabundante en tu área de carencia. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 19. ¿Te enfrentas a una carencia en alguna área de tu vida, ya sea finanzas, salud o relaciones? Debes de saber que en esa misma área Dios ya ha preparado su provisión sobreabundante que abundará para ti. Y además de eso, su gracia y más de su gracia. En Juan capítulo 6 del verso 1 al 13, Jesús estaba con una gran multitud de personas que tenían hambre. El problema entonces era la falta de comida. Pero Jesús sabía que donde hay carencia, hay provisión sobreabundante en el reino de su Padre para superar esa carencia. Sus discípulos, sin embargo, no lo sabían. Ellos no pensaban de la misma manera que Jesús. Le dijeron que había un niño con 5 panes y 2 pececitos, pero no pensaron que eso significaría nada. Ellos dijeron ¿qué son los 5 panes y los 2 peces entre tantos? Ve a Juan capítulo 6, verso 9. Ellos solo vieron la carencia, solo vieron el problema. Pero Jesús tomó lo poco, lo levantó mientras miraba al cielo y dio gracias a su Padre, cuyo suministro es mucho más de lo que jamás podemos pedir. Cuando Jesús empezó a repartir lo poco que tenía en sus manos, ocurrió un milagro. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron todo lo que quisieron y mientras tuvieron hambre. La oferta siguió fluyendo mientras existió la necesidad. Y después de llenarse tanto, quedaron 12 cestas llenas de sobras. Esa es la provisión sobreabundante de Dios. En el reino de Dios, no existe tal cosa como que el Padre no tenga suficiente o no quiera dar en abundancia a sus hijos. No. Él promete que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amigo mío, Dios quiere que siempre seamos conscientes de que su gracia abunda sobre nosotros y nos envuelve. Así que, como Jesús, reconozcamos la provisión sobreabundante de Dios, agradeciéndole por ella y por todo lo que está en nuestras manos. Creemos que su provisión sobreabundante fluirá y multiplicará lo poco que tenemos y nos llenará hasta desbordar. El pensamiento del día. La provisión de Dios es mucho más de lo que podemos pedir. Febrero 3. El símbolo seguro del amor de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve a Romanos capítulo 5, verso 8. Imagínate este escenario. La llanta de tu auto se revienta y llegas tarde al trabajo. En la oficina, descubres que alguien más obtuvo ese ascenso que tú tanto estabas esperando. Y luego, recibes una llamada desde casa, informándote que las tuberías de tu cocina vuelven a tener fugas. Al poco tiempo,
oyes una voz que te dice, si Dios te ama tanto, ¿cómo es que te están sucediendo todas estas cosas? Quizás hoy estés haciéndote la misma pregunta y te preguntes si Dios realmente te ama. Bueno, quiero que sepas que nunca debes de juzgar el amor de Dios por ti basándote en tus circunstancias. No, mira la cruz. La cruz es el símbolo seguro del amor de Dios por ti. Es en la cruz donde Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una adolescente aprendió que la cruz efectivamente hablaba de cuánto la amaba Dios. En un momento de su vida, estuvo contemplando el suicidio como única salida a sus problemas de salud. Tenía toda la intención de tomar unas pastillas de Panadol con una botella de vodka. Estaba lista para morir cuando empezó a hacer clic, sin rumbo en algunas canciones MP3 en su computadora. Y de todas las canciones que estaban en su pantalla, eligió una hermosa canción escrita por uno de los músicos de nuestra iglesia. La letra de la canción, cantada por uno de los vocalistas de nuestra iglesia, hablaba de ser sostenido por el amor de Dios y atesorado ante sus ojos. Tocaron a este adolescente, sintiendo que un Dios maravilloso, con su maravilloso amor, se acercaba a ella y abandonó su plan de suicidarse. Poco después, escribió a nuestra iglesia e incluso conoció al líder de adoración que había cantado la canción. El líder de adoración la aconsejó y ella llegó a saber cuánto la ama Dios y cómo ha demostrado su amor por ella a través de la cruz. Amado, cuando mires tu vida y te preguntes si Dios realmente te ama, mira la cruz y mira los brazos extendidos de Dios. Te recordará y te tranquilizará cuánto te ama. El pensamiento del día. Mira la cruz y ve los brazos extendidos de Dios. Eso es lo mucho que Él te ama. Febrero 4. Adora a Dios tal y como eres, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, verso 27. ¿Has estado en un servicio de adoración donde te paraste con las manos levantadas? Listo para adorar a Dios. Solo para escuchar al líder de la adoración decir, bueno, antes de adorar a Dios, escudriñemos todos nuestros corazones. Luego, mientras buscas en tu corazón, al poco tiempo descubres algo que no te gusta. Lo siguiente que sabes es que tus manos ya no están levantadas y pronto te encuentras sentado. Ya no te sientes bien adorando a Dios. Amigo mío, tengo buenas noticias para ti. Ven y adóralo tal y como eres. Ven a la presencia de Dios consciente de Jesús, consciente del perdón y consciente de la gracia. Ven a la presencia de Dios trayendo solo a Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, como tu ofrenda. Tu adoración a Dios es como cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento
llevaba sus ofrendas al sacerdote. El sacerdote examinaba el animal sacrificado para asegurarse de que estuviera sin defecto. El sacerdote no examinó al pecador. Si el animal era sin defecto, Dios aceptaba el sacrificio del animal, así como al oferente que traía el animal. Entonces, cuando entres en la presencia de Dios, no te autoexamines y no te desanimes cuando encuentras fallas en tu vida. Dios no te examina. Él te ve a través del valor total y de toda la hermosura y aceptación de su Hijo. Y esto lo puedes comprobar en Efesios capítulo 1, verso 6. Él nos ve santos y sin mancha. ¿Recuerdas a la mujer a la que se refirió como pecadora, posiblemente prostituta? Ella fue a la casa del fariseo que hospedaba a Jesús y secó los pies de Jesús con su cabello. Ve a Lucas capítulo 7 del verso 36 al 50. Ese fue su acto de adoración. Ella vino a él tal y como era. Sí, ella sabía que había pecado, pero adoró a Jesús primero por quien es Él. Ella era consciente de Jesús y luego escuchó a Jesús decir: tus pecados te son perdonados. Ve a Lucas capítulo 7, verso 48. Ella recibió de Él el perdón que necesitaba. Cualquier cosa que necesites del Salvador, ven a Él tal y como eres. Adóralo por quien es Él y luego le oirás decir: ve por tu camino, tu restauración ha llegado, tu prosperidad está aquí, estás sanado, has sido sanado. El pensamiento del día: Dios te ve en Cristo, santo y sin mancha.